Queridos amigos, hoy nos acompaña una voz clave en la defensa del principal activo petrolero de Venezuela en el exterior. Es ingeniero petrolero, exgerente de PDVSA, líder gremial y actual presidente de la Junta Ad Hoc de PDVSA, nombrada por la Asamblea Nacional, desde donde ha enfrentado complejas batallas legales para proteger a Citgo. Un hombre que conoce a fondo la industria energética venezolana. Bienvenido, Horacio. Enrique, un verdadero privilegio estar acá en tu programa. Muchísimas gracias por la invitación. En otra oportunidad no lo habíamos podido lograr. Y como ya te he dicho, me cuesta mucho decirte Enrique por la costumbre de decirte gobernador, pero estoy haciendo un esfuerzo para que sea Enrique y podamos tener una conversación más cercana. Bueno, Horacio, yo siempre he sentido un gran aprecio por ti, por tu seriedad profesional y también por la credibilidad que tú te has sabido ganar a través del tiempo. Y pienso que mucha gente que te conoce o ha sabido de ti no conoce tu infancia. ¿Cómo se construyó ese liderazgo que tiene hoy por hoy Horacio Medina? Wow. Fíjate, ¿Cómo fue ese proceso? Por supuesto, yo soy de Caracas. Mis padres eran inmigrantes de las Islas Canarias, ambos. Ambos murieron en Venezuela, nunca salieron de Venezuela. Tuve 3 hermanos, éramos 4, 2 de ellos ya fallecieron, quedamos 2, el más viejo y la más joven. Bueno, y mi vida transcurrió en mis primeros años muy cercano, en una zona a la cual yo amo muchísimo. Montepiedad, Montepiedad, ¿será? Sí, la calle Real de Montepiedad y las zonas aledañas. Ajá. Luego me mudé a Santa Rosalía, pero mi vida se seguía haciendo en torno a Montepiedad. Por cierto, allí en Montepiedad conocí muchos grandes amigos todavía con contactos con ellos. Uno de ellos, por cierto, es alguien que conocen ustedes, que es Franklin Virgües. Ajá. Franklin era el galán de la calle Real de Montepiedad. Y tanto en Montepiedad, pero también en las novelas. Claro, ¿no? Y en todas las fiestas. Ya llegó un momento que nosotros no queríamos ir a la fiesta con Franklin. No. Porque siempre se levantaba la más bonita, o sea, no había chance. Ajá. Entonces, pero de verdad era increíble y recuerdo mucho cómo había un gran amigo que se llama Carlos Tobar, que era de allá y le decía, oye Franklin, pero tú eres un tipo muy afortunado, eres uno de esos que te pagan por no hacer nada. Franklin le decía, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso, mi pana? Así igualito. Y él le decía, bueno, tú estás por estas calles y ese personaje eres tú no estás haciendo nada, ¿cuál es la actuación? Y la verdad que era algo muy jocoso y nos fuimos llevando así y la verdad crecimos en un grupo, yo recuerdo éramos 9 muy cercanos. De los 9, 7 se graduaron o no graduamos en la universidad y bueno, nos hemos mantenido cierto contacto, algunos ya han fallecido, otros continúan, médicos, hay economistas, ingenieros, en fin, hemos transitado esa vida. Montepiedad era una zona extraordinaria en el 23 de enero, una zona por supuesto muy popular en Caracas y conocida, cercana de Katia, y toda esa zona era para nosotros bueno, muy conocida. De hecho, otra cosa que puedo decir y que muchos quizás de los televidentes puedan recordar, los viernes siempre había el momento en la tarde de sacar el rayecito, la musiquita y vamos a tomar unos traguitos. En la parte de afuera de la casa. Exacto. Ajá. Y entonces allí alguien salía, siempre un voluntario que iba a la casa del médico asesino en Katia y compraba unas guarapitas, piñitas, parchitas, etc. Y bueno, nos tomaban unos tragos mientras que aparecía una fiesta. Siempre aparecía una fiesta. Y cuando invitaban a uno, invitaban a todos. Sí, eso era así. Entonces, bueno, son recuerdos muy interesantes. Yo estudié en el Liceo Andrés Bello. Ajá, ok. Me gradué en el Liceo Andrés Bello en el año 1970. Por cierto, también allí en el 69 se graduó un conocido de muchos de ustedes, que es Orlando Urdaneta. Sí, cómo no. Y bueno, muchos otros amigos que todavía mantenemos contacto. Luego de graduarme en el Andrés Bello en el 70, recordemos que la Universidad Central estaba intervenida. Déjame preguntarte cerrada. algo. Dime. Por lo menos en lo que he investigado,
porque tuve que leer bastante para conocerte un poco, para poderme preparar, pues. Y se habla de que un accidente cambió tu vida, te hizo trabajar desde muy joven, Sí, bueno, fue un accidente que ocurrió con mi papá. ¿ok? Fue un accidente de tránsito en la famosa coche Tejerías, ¿no? ¿Ok? Y mi papá quedó muy mal, estuvo 4 meses en uno de los hospitales más extraordinarios que yo he conocido en mi vida, aún lo que he conocido aquí, que era el Ajá. Hospital Pérez Carreño, Imagínate tú. que estaba en el Pescozón. Y eso parecía una clínica de primera, ¿no? Ujú. Mi papá estuvo 4 meses allí en recuperación traumatológica, se había partido el brazo, bueno, y todo esto nos obligó a mi mamá y a mí a asumir unas grandes responsabilidades. Mi mamá, y esa fue una razón fundamental para mudarnos a Santa Rosalía, a una conserjería, Ok. y entonces eso implicaba la colaboración muy cercana de mi parte con ella, ¿no? Claro. Y bueno, Y es cierto que fuiste mensajero en una oportunidad, claro, luego etcétera. de eso, cuando ya mi papá tuvo una recuperación y estaba presente, yo conseguí donde mi papá trabajaba, me dieron una oportunidad para repartir paquetes y hacer cobranza. Ajá, Y ajá. entonces, bueno, ni corto ni perezoso, eso es lo que me ayudaba a estudiar en la universidad. Ya yo había ingresado entonces en la Universidad Pero Central de estos Venezuela. ejemplos son muy importantes, Horacio, para que quienes nos están viendo vean que los triunfos de aquellos que vemos, ellos no siempre fueron así. No, Hubo claro. momentos muy difíciles, como también en lo sucesivo siempre hay momentos, hay Claro, obstáculos que hay que absolutamente, enfrentar. Enrique. Y yo, mira, si yo pudiese preciarme de algo, es que yo soy muy auténtico, o sea, yo no tengo ningún problema en reconocer el origen y de dónde vengo. Quizás Pero todavía es que es el gran mérito. claro, pero quizás Ye- todavía se me nota algún tipo de acento y dice, este tipo, así como dicen, este tipo tuvo preso en Tocorón. No es así, no, yo no. Este tipo viene de un barrio, este tipo, honestamente Ahora, es así, pues es la realidad. de Montepiedad, 23 de enero, ¿cómo se te ocurre estudiar ingeniería petrolera Bueno, en la Universidad Central de Venezuela? fíjate, en el 70 estaba cerrada, tuvimos 2 años, ahí fue que me fui integrando a hacer otro tipo de actividades porque había que hacer algo. En el 72, cuando abren las inscripciones en ingeniería, yo siempre había tenido claro estudiar ingeniería, lo que no tenía claro era cuál era la rama de las ingenierías. Ok. Y entonces habían algunos cursos de inducción, tuvimos algunas conversaciones con algunos compañeros que nos presentaron que estudiaban ingeniería mecánica, me gustaba tal vez eléctrica y asistí a una de esas charlas de ingeniería de petróleo. Y me pareció que ese era el área de la creatividad, porque realmente ser ingeniero de petróleo, tú necesitas ser muy creativo porque tú nunca estás viendo lo que está ocurriendo 3, 4, 5 mil metros abajo. Y eso, ahí fue que yo tomé la decisión. Ya estaba entonces estudiando ingeniería, el ciclo básico, y cuando llegó el momento de tomar la decisión entre mecánica y petróleo, pues me decidí ¿Y por tuvo algún petróleo. impacto la realidad del país, que era un país petrolero? Todavía, El embargo petrolero en aquella época, en el 74, bueno, recuerdo que se dispararon los precios petroleros. fíjate que era casi lo contrario, porque cuando ocurre esta situación, en la industria petrolera no había posibilidad de entrar, estaban muy limitados los cupos y más bien existía en el ambiente eso de que ¿y dónde vamos a trabajar cuando nos graduemos? Ya hablando en el año 76, una vez que se crea PDVSA en agosto del 75 y se inicia en enero del 76 en el acto que hubo en el Pozo del Sumaque con Carlos Andrés Pérez. Alguna gente dice nacionalización, yo digo que fue una estatización, pero bueno, eso es harina de otro ¿Cuál es costal. la diferencia? Bueno, existían empresas nacionales. Ok. Yo recuerdo que existía la de Humberto Peñalosa, existía una empresa que tenía también Iván Coves, la petrolera de los Llanos, y existía Mito Juan. Y entonces, ¿cómo tú puedes nacionalizar unas empresas nacionales? Lo que hiciste fue pasarla a control del Estado. Eso fue una estatización, no porque no se abrió al capital privado, que creo que es el pecado original que se cometió, porque ha debido ocurrir eso, abrir el mercado de los capitales privados nacionales. O sea, tú estabas a favor, en aquella época hubiese estado a favor de algo mixto.
Claro, claro. Yo creo que fue pertinente el paso, pero lo que no fue pertinente es que todas pasaron a tener el control del Estado, ¿no? Ok. Sin embargo, si ahondamos un poquito en eso, yo te podría decir que, caramba, la forma como se concibió PDVSA, la forma como la primera junta directiva de PDVSA asumió esto, y algo que quizás a mucha gente no le guste, yo sé que muchos atacamos, y yo me incluyo, a Carlos Andrés Pérez, lo criticamos por muchas razones en ese primer gobierno sobre todo, pero yo debo decir, y tengo una anécdota que puedo compartir con No, ustedes, sí, por favor. porque la compartió públicamente conmigo en un podcast. Yo creo que fue maravilloso el ponerle un freno, no a la política, sino a los partidos políticos para entrar en PDVSA. O sea, creó una suerte de membrana impermeable que de afuera hacia adentro no se podía y de adentro hacia afuera había comunicación. Y, por ejemplo, lo que te quería decir, una de las personas que más fue opuesto a ese proceso de estatización fue Gustavo Coronel. Gustavo era en ese momento el director de Agropet. Bueno, siguió formando parte Pero fíjate lo que pasó. de la directiva, ¿no? Y lo ha contado Gustavo, o sea, Sí, que no sí. es una infidencia. Él estaba en su casa el día que iban a hacer el nombramiento de la Junta Directiva de PDVSA y lo llamaron la secretaria, la asistente, debo decir, del ministro Valentín Hernández. Ajá. Y le dijo, doctor Coronel, usted está invitado al nombramiento. Y él dijo, bueno, pero ¿qué voy a hacer yo allí? Yo me voy para la playa. Ajá, ajá. Y bueno, no, pero usted está invitado. Valentín Hernández pide que usted esté presente. Bueno, suspendió el viaje y se fue allá. Y Valentín Hernández le dijo, repito, eso me lo contó el propio Gustavo, que él se había opuesto a su nombramiento, pero que el presidente había insistido en que él formara parte de la primera directiva de PDVSA, porque él quería tener allí alguien que lo había adversado profundamente para tomar la decisión. Qué interesante. Claro, yo lo tomo siempre como una demostración de alguien que tiene una connotación democrática, que es capaz de aceptar esas críticas y que ve la amplitud. Y efectivamente Rafael Alfonso Rabar, que fue el presidente de esa junta, fue también muy duro en no permitir la participación o la influencia de los partidos políticos en PDVSA. Yo creo que eso fue el secreto fundamental para que esto, digamos, arrancara como arrancó de una manera positiva. Y ese tipo de cosas también me hablaron muy bien en el paso del tiempo. Ahora, una cosa que también fue vital, que yo quiero rescatar, o sea, nosotros nos graduamos, yo me gradué en el 1978, empecé a trabajar en la industria petrolera en el 80 porque esos 2 años que están ahí en blanco tuve que quedarme en mi casa en Caracas porque mi mamá se enfermó muy gravemente. Esta vez le tocó a mi mamá. Y bueno, yo no me podía ir, pues, o sea, Claro. mi papá no estaba todavía. ¿Y tus hermanos? Y mis hermanos eran menores. Ah, tú eras el mayor, claro. El mayor. Claro. Entonces, bueno, esos 2 años fueron en blanco, pero yo en el 80 entré en la industria petrolera, entré en Lagoén, en la costa oriental del lago, y la verdad te digo... ¿Y cómo entraste? Porque Bueno, me imagino que no hubo palanca, ¿no? No. No, el presidente Bueno, de porque Lagoén... me mencionaste que los partidos no tenían intromisión, no. Todo era por meritocracia, me imagino. ¿Y cuál fue el proceso para entrar? La verdad te lo digo, creo que fue una experiencia inolvidable para mí. Yo llené unas planillas en Lagoén, en los Chaguaramos. El presidente de Lagoén era Guillermo Rodríguez Erazo, también tipo excepcional. Y bueno, me llamaron para una entrevista en la costa oriental del lago en Tijuana, una entrevista en operaciones, y la verdad te voy a decir, el personaje que me entrevistó era absolutamente incompatible conmigo. Yo dije, yo no quiero. Y no, me fui. Esa entrevista fue un desastre. Yo dije, bueno, me arruiné aquí. Voy a tener que buscar en otro lado, ¿no? Imagínate. Bueno, 2 semanas después me llamaron para una nueva entrevista en Tijuana y me entrevistaron en ingeniería. Y allí entré en ingeniería de petróleo en el área de reparación de pozos. Pero quería decirte algo. Una de las políticas más acertadas que yo creo que se tomaron en la época de la democracia fue el Plan Gran Mariscal de Ayacucho. Ah, desde luego. Enrique, el Gran Plan Mariscal de Ayacucho salvó a la industria petrolera. ¿Y por qué digo esto? Cuando empezamos en los años 80, que ya yo estaba trabajando en Occidente, en Lagoén Occidente, vino aquello de que
la realidad es la única forma de crecer es con el crudo pesado. Necesitamos contratar gente y no habían ingenieros de petróleo suficientes por lo que te dije, porque las expectativas que había era de que cada vez se iba a contratar menos. En ese momento comenzaron a llegar los primeros graduados, los bachelors del Gran Mariscal de Ayacucho, que muchos de ellos tuvieron que revalidar después, pero fue de una ayuda vital, importante, con una formación distinta, con un inglés excelente, y eso le dio un impulso y que muchas no valoran. Yo creo que poco se ha valorado eso, pero para la industria petrolera el plan Gran Mariscal de Ayacucho fue muy importante. Entonces, dicho esto, te digo que empezamos, mi carrera comenzó entonces en ingeniería, pero muy vinculado con operaciones, era reparación, perforación, estimulación de pozos en el lago sobre todo, porque las operaciones de Lagoen en Occidente eran en el lago. Okay. Y esa allí comenzó, pues, digamos, a transcurrir la idea. Tuve la oportunidad maravillosa de compartir con gente que no había compartido nunca, que eran los zulianos. Y tú sabes, un caraqueñito, como me decían a mí, yo en esa época tenía cabello, tenía un afro. Ajá. Y eso era motivo de mucha burla por parte de ellos. Y bueno, yo me la tomaba bien tranquilo. Sí, sí, sí. Pero fue... Era un casco, pues. Sí, hicimos una gran amistad con muchos de ellos. De hecho, mi primer hijo nació en Maracaibo. Ajá. Nació en la Policlínica. ¿Cuántos hijos Maracaibo. tienes? Bueno, tengo los biológicos y los no biológicos, todos míos, son 5. Ajá, qué bien. Y bueno, la verdad es que ese maracucho, eso es otra cosa, ya que estamos hablando de intimidades, es increíble. Pues ese muchacho vivió en Maracaibo 1 año y medio porque a mí me transfirieron a Caracas de regreso. Sí, sí. Y entonces, a los 5 o 6 años, él, cuando tú le preguntabas, él era de las Águilas del Zulia. No me digas. Pero como este es de las Águilas del Zulia. ¿Y por qué no eres de los navegantes del Magallanes? Yo soy de los Tiburones de la Guaira. Sí, yo sé que tú eres los... Pero él era de los Águilas del Zulia, de los gaiteros en el básquetbol. Y veía los juegos de gaiteros y yo lo vi viendo. O sea, yo digo, pero bueno, ¿cómo se le pegó esto? No porque yo tuviera nada malo, sino que me asombró. Y la verdad cultivé amistades, muy, muy grandes amistades, con muchos maracuchos, pero también cabimeros de la costa oriental del lago. Entonces fue una experiencia realmente maravillosa. ¿Y tú llegas a ser gerente de convenios operacionales en un cargo altísimo en la industria petrolera? Bueno, en ese interín transcurrieron y pasaron muchas cosas. 20 años, ¿no? Sí, yo fui regresado a Caracas ya de manera firme en el año 86 y llegué a planificación de producción de PDVSA, de Lagoen. Luego estuve en evaluaciones económicas, en la coordinación de operaciones, porque Lagoen tenía operaciones en Oriente y en Occidente y hacía falta una coordinación, que a su vez era el contacto con refinación y comercio. Estuve allí. Luego tuve la oportunidad en la primera ronda de convenios operativos, que fue una decisión que ya se tomó en el año 89, en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que creo que hubiese sido un gran gobierno si no hubiesen ocurrido las cosas que ocurrieron. Esa primera ronda de convenios operativos me metió en el ambiente de lo que era el regreso de las empresas a Venezuela a operar campo. Fue una experiencia muy buena. Luego participé en la segunda ronda y cuando ya venía la tercera se abrió algo que para mucha gente en Venezuela es conocida como la apertura petrolera, que no era otra cosa que el proceso aquel de exploración a riesgo bajo el esquema de ganancia compartida. Y me integraron en un equipo en PDVSA, bajo la supervisión, control, coordinación de Juan Sao, y entonces allí estuvimos trabajando en todo ese proceso. De allí regresé a Lagoen y luego vino el proceso de transformación de PDVSA que desaparecieron lamentablemente las filiales, todo se integró bajo PDVSA y yo regresé a PDVSA Planificación Corporativa en el área de estrategias corporativas. Ese transcurrir del tiempo allí vino en enero del año 2002, poco antes de que ocurrieran los eventos. Antes de llegar allí, te quiero preguntar algo. En esos 20 años en PDVSA, pasando de diferentes responsabilidades, si yo te preguntara cuál fue tu mayor aprendizaje, que lo compartas con nosotros. Mira, el mayor aprendizaje es que... Y que todavía hoy
es parte y una Claro. esencia en tu... Sí, sigue siendo una esencia para mí. Yo creo que los principios y valores que nos fueron inculcados, que fuimos aprendiendo, que fueron Como complementando, cuáles, por ejemplo. bueno, lo que significaba la ética, la responsabilidad, la disciplina y la posibilidad de disentir. Siempre había una posibilidad de disentir. En unas filiales más que en otras. En la Goen era más difícil disentir y sin embargo yo disentía porque bueno, es mi carácter, ¿no? Sí, sí, Pero sí. la Goen era como el Vaticano, más o menos. Ahí Sí, sí, era sí. lo que decía el Papa y se acabó. Pero no, siempre había algo. Pero tú sabes que lo más importante es que tú siempre tenías alguien a quien seguir, un perfil ahí arriba a quien emular. O sea, oye, este señor, yo quiero ser como él. Me vino uno a la mente ahorita, Armando Cegnini, don Armando Cegnini, que todavía está por aquí y nos acompaña. Era uno de mis ejemplos, uno de los personajes a seguir, una persona ética, responsable, amable, gente, humano. O sea, y eso es lo que yo recuerdo mucho de la Goen y de PDVSA. Siempre en cada cargo que tú ocupabas o que me tocó ocupar, siempre yo tenía alguien hacia arriba que podía ver y emular. Y yo decía, yo quiero ser como él. Así como Ariel, pero yo quiero ser como Ahora, él. dime en tu experiencia, o cuéntanos a nosotros, la importancia que tiene la disciplina para alcanzar resultados. Bueno, fíjate, lo primero es que siempre habían unas metas, tú hacías unos compromisos. O sea, en la época que uno era, digamos, el gerente de planes corporativos y trabajaba en los planes corporativos de PDVSA, nosotros teníamos un tiempo desde que se iniciaba el ciclo hasta que terminaba y habían unos lineamientos que venían del ministerio que nosotros los transformábamos digamos, en las bases del plan en PDVSA y había tiempo que cumplir. Y yo recuerdo claramente, mira, la disciplina era algo vital y sobre todo en la Goen, lo rescato, porque en la Goen tú tenías una reunión a las 8 de la mañana y a las 8 en punto el gerente cerraba la puerta y si tú llegabas a las 8:01 no entrabas a la reunión. O sea que esa Venezuela dentro de PDVSA era puntual, contrario Absolutamente. a la que conocemos fuera de, Sí. de las puertas de PDVSA. Y a la que vemos aquí en Miami, no, ni te cuento, porque Ajá. me cuesta mucho trabajo. Yo trato de llegar siempre a la hora, estar a tiempo, y mucha gente quizás no valora eso, quizás no ha tenido esa historia y llega mucho más tarde, o no llega, o no avisa. La disciplina era uno de los fundamentos básicos para ese trabajo. La ética, lo que tiene que ver con todo, la forma integral. No es solamente que eres honesto, eres integral porque no necesitas que nadie te esté viendo para hacer lo que tienes que hacer de la manera correcta. Bueno, eso es un gran mensaje que está mandando. Y sí, y hay una cosa que recuerdo también, una persona que estuvo muy cerca de mí, porque yo ocupé en esa instancia entre el año 90 y el año 96, yo fui presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo. Eso es lo que llaman una petrol. No, una Petróleo fue un sindicato que posterior? creamos en el 2002, luego del primer intento de despidos en abril del 2002. Ok, ya vamos para allá. Sí. Cuéntame lo que Bueno, estaba. lo de la sociedad lo traigo para resaltar un poco lo de los principios, porque tuve la suerte extraordinaria, la vida me puso en ese camino un personaje de muy alto aprecio. Yo diría que es como mi padre profesional, que era Humberto Peñalosa. Y Humberto siempre me decía una frase, yo nunca al fin pude saber si era de él o no era de él, pero él me la repetía. Dice, no existe una forma correcta de hacer las cosas mal. Y cuando tú empiezas, ya va, espérate un momentico, ¿qué fue lo que me dijiste? No existe una forma correcta de hacer las cosas mal. Ok. Entonces, si lo estás haciendo mal, no es correcto. Entonces, hay que hacer las cosas bien. Y si hay que rectificar, se rectifica. Y esos son principios, son valores que uno adquiere a través del tiempo. Y de ninguna manera creo que yo me he arrepentido para nada en la vida de eso. Sigo firme en esa situación y creo que fue una formación extraordinaria que la gran mayoría, no puedo decir que todo sería iluso y absurdo además, pero yo creo que la gran mayoría de quienes tuvimos la oportunidad de trabajar en PDVSA por todo ese tiempo, tenemos esos principios y esos valores. Bueno, y si hay alguien que lo dude de los que estamos, los que están escuchando y los que estamos aquí, es que cuando hay la votación 2002-2003,
la mayoría de estos ingenieros que tú has hablado fueron llamados por otros países Claro. para ayudar a su industria petrolera. Entre ellos está Colombia, pero también están países en África, en países Canadá. en Canadá, etcétera. Sí. Y estos países han disparado su producción petrolera. Así es. Entonces, háblanos un poco de eso para que vean lo que teníamos en PDVSA y cómo otros países se alimentaron de nuestros cerebros, ¿no? Claro, de esa formación a la cual me he referido, que era una formación integral, o sea, era un profesional integral con sólidos conocimientos y que además de esto tenía unos valores éticos y morales importantes. Ahora bien, en el 2002, justamente la reacción que hubo desde adentro de PDVSA venía porque no quería permitirse la intervención que Chávez pretendía, que luego logró hacer de PDVSA, para poner, no PDVSA, no le importaba el PDVSA, le importaba la renta, o sea, tomar el dinero que generaba PDVSA para tener el control absoluto y total. Y para inyectárselo a otros países. Claro, y para su proyecto, para un proyecto absolutamente político, ideológico, partidista, que después ha degenerado todavía en algo mucho peor, que es lo que existe hoy día. Pero eso tenía mucho que ver con esa situación, hubo esa confrontación, ocurrieron los hechos de abril, el 7 de abril, que fuimos despedidos, la gente siempre recuerda el pito, y siete compañeros fuimos despedidos con ese pito, y luego el regreso de la salida de Chávez, y total, allí se conforma entonces la idea de formar el sindicato UNAPETROL, que tú me preguntas, un sindicato de profesionales y técnicos. En ese momento también se crea la Asociación Civil Gente del Petróleo. En Gente del Petróleo fue seleccionado por toda nuestra gente para conducirla Juan Fernández, que por supuesto tú también lo conoces, Sí, cómo no. ustedes lo conocen. Extraordinario persona. Y a mí me seleccionaron para el sindicato. Yo tenía más pinta de sindicalista, ¿no? Debe ser. Pero también fue realmente un reto extraordinario porque un sindicato de profesionales. Eso, ¿Y cómo hacías para defender los derechos de los trabajadores, de los empleados? Claro, etcétera? eso fue un trabajo difícil, complejo. Afortunadamente nosotros nos metimos muy de cerca con diferentes tipos de sindicatos, inclusive con los que la gente denomina buhoneros, que eran trabajadores de la economía informal. Sí. Aprendimos mucho de ellos. En Iliacín, donde habían un instituto de formación sindical, tuvimos muy bien asesorados allí. ¿Pero en qué consistió la defensa? Bueno, la defensa era porque ya los habían votado, ¿no? Claro, pero nos devolvieron el 15 de abril cuando llega Ali Rodríguez Araque. Luego viene el otro proceso entre Ali Rodríguez Araque del 15 de abril hasta que llega el mes de diciembre. Eso fue una penetración absoluta, una persecución interna muy difícil de soportar. Comenzaron a entrar en PDVSA en las áreas operacionales, sobre todo mucho sector militar, cuadros políticos, en fin. Comenzó a erosionarse de una manera importante todo lo que había sido antes la empresa, hasta que llega entonces el momento de diciembre. Yo recuerdo claramente eso. Yo tuve algunas conversaciones con Ali Rodríguez Araque, la última, y la quiero compartir contigo aquí, con tu audiencia, solamente con más nadie. Aquí entre nosotros. Sí. Yo recuerdo la última conversación que tuve con él fue en su oficina. Él me mandó a llamar. Ya yo estaba como gerente de convenios operativos en Chuao. Me mandó a llamar a La Campiña. Yo fui allá. La Campiña era la sede principal de PDVSA. Y me dijo que pensaba yo que iba a haber, si había un paro cívico, si los trabajadores de PDVSA se iban a sumar. Yo le dije, mire, doctor Araque, la verdad, nosotros no vamos a convocar a nadie, pero lo más probable es que la gente se va a sumar. Yo me voy a sumar, porque definitivamente el ambiente que existe aquí adentro es un ambiente insoportable. Usted es uno de los responsables de esto. Y me dijo, ¿por qué? Y bueno, tuvimos un intercambio allí, y al final del día me dijo, bueno, entonces tú crees que si yo le dije, bueno, esa es mi opinión, pero la gente va a tomar su propia decisión. Y me dijo, bueno, mira, déjame decirte algo. A nosotros nos ha costado mucho tomar el poder. Y te voy a decir algo, no lo vamos a dejar. Y si la sangre tiene que correr, la sangre correrá. Se apoyó en su bastón, se paró, me dio la mano, y esa fue la última. Ahora, se comenta que Rodríguez Araque
toda su vida fue el contacto directo con Fidel Castro. Sí, es una realidad. ¿Es real eso? Absolutamente. Además, creo que es el único venezolano que ha logrado ser miembro del buró del Partido Comunista Cubano. Ah, no sabía esta Sí, parte. absolutamente. El verdadero artífice de todo esto, el fuché detrás del trono, era Ali Rodríguez Araque, fue Ali Rodríguez Araque. Y bueno, esas palabras me marcaron y yo sabía para dónde iba a ocurrir esto. Entonces viene el paro cívico nacional que comienza el 2 de abril, que no lo convocaron los trabajadores de PDVSA, que fue convocado por la CTV y por Fede Cámara, más ciertos partidos políticos, un número de partidos políticos. Y bueno, allí comenzó, digamos, yo creo que había toda una celada para que esto ocurriera, una inducción para que ocurriera, y al final del día produjo entonces los despidos que comienzan, yo recuerdo con Juan Fernández y conmigo el 13 de diciembre, si no me falla la memoria, y luego vinieron otros allí en diciembre, más la parte masiva que ocurre entre enero y marzo del 2003. ¿La defensa cuál era? Que no se cumplió de ninguna manera con los preceptos constitucionales ni legales para poder proceder con esos despidos, que se violaron normas que estaban establecidas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Y que además de esto, y lo digo, otra cosa importante, yo el miércoles, recuerdo ese miércoles, cuando ya estábamos en el paro, yo hice un intento por ir a hablar con Ali Rodríguez Araque porque estaba previendo lo que venía hacia adelante y no me dejaron entrar. La Guardia Nacional no me dejó entrar en el edificio de Chuao. Yo tuve que llamar al director ejecutivo de producción, de exploración y producción, que era Luis Vielma, con L, porque hay otro con R, que es otra cosa, Luis Vielma, y él bajó a buscarme y pude entrar. Porque no se permitía la entrada. Entonces, luego se despide a la gente porque no se reincorporó. Había gente que se quería reincorporar, yo no lo puedo negar. La mayoría no. Yo no estaba tratando de entrar para reincorporarme, estaba tratando de entrar para hablar desde la oficina de Luis Vielma con Ali Rodríguez, conversación que no se pudo dar porque situaciones no garantizaban la seguridad de quien conversa con ustedes. Quizás no estaría conversando hoy acá. Sí. Y entonces todo eso fue evolucionando y allí entonces comienza la actuación en firme de lo que era una Petrol y comienza también la actuación en firme de lo que era gente del petróleo, que era el vínculo con la sociedad civil, con los partidos, y este era el vínculo con los trabajadores, con la OIT. Sin duda. Esto fue una experiencia maravillosa. Estuvimos en la OIT. Ese caso está todavía en la OIT. Mucha gente cree que eso murió. No murió. Lo que pasa es que la OIT no tiene dientes para morder y a estos regímenes totalitarios, corruptos, crimen organizado, pues sencillamente no les importa. Pero en un momento que nosotros logremos la transición a un proceso democrático en Venezuela, pues hay leyes y hay normas y preceptos que van a permitir de alguna manera reordenar este proceso. O sea que yo creo que no fue un trabajo en vano, no fue un trabajo en balde. Estuvimos en eso hasta el año 2015 y a partir del año 2020 yo renuncié a una Petrol porque vino el nombramiento. ¿Y cuándo llegas? ¿Cuándo sales de Venezuela y estás acá? Yo salgo de Venezuela, fíjate, en diciembre del año 2004 dictan una medida cautelar privativa de libertad, llámese una orden de captura, ¿no? Y en ese momento yo decido, bueno, no, mira, yo no captura, ¿no? Entonces yo me escondí, clandestino, enconchado, como tú lo quieras decir, sin muchos recursos, ningún recurso definitivamente como el que podrían tener dirigentes políticos de anterior data. Y estuve en esa situación hasta que llegó el mes de marzo del año 2005, que fue el año también que Carlos Ortega regresó a Venezuela y lo hicieron preso. Cuando regresó. Los abogados me dijeron, mira, aquí no hay espacio legal, es hora de que tú te vayas. Y bueno, logré organizar con el apoyo de gente valiosísima que me apoyó la salida y un día llegué así aquí como un paracaidista y aterricé aquí en Miami. ¿Y cómo te reinventaste aquí? ¿Cómo recomenzaste? Esa es otra historia. A muchos nos ha tocado hacerlo. Sí, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo muchas anécdotas para contárselas, ya se las estoy pensando a contar a los nietos. El primer trabajo que hice aquí, yo trabajé llegando aquí en marzo, ya en abril yo tuve un percance importante de salud, porque de salud en ese momento me detectaron un cáncer en la lengua, que fui operado en octubre, pero en ese momento
no había otra opción sino empezar a trabajar. Y entonces empecé a trabajar manejando vehículos, un parking, ¿cómo que se llama? Parquero, para decirlo. Vale parking. Vale parking, eso. Pero la verdad que no resistí porque había que subir y bajar, y yo después que tenía 3 días subiendo y bajando y a los 50 y pico ya no daba para eso. Los muchachos eran mucho más rápidos y entonces las propinas eran muy malas, ¿no? Y lo otro que te puedo decir, porque también es bueno que la gente lo sepa, ¿no? Hay algunos de nosotros que jamás pudimos encontrar una forma de trabajar en lo que sabíamos hacer, porque el perfil político que habíamos adquirido como consecuencia de esta lucha con Chávez en Venezuela, muchas empresas considerábamos que éramos material radioactivo. O sea, yo no quiero tener a este personaje en mi empresa. Si Chávez se entera, los tentáculos llegaron incluso a empresas muy importantes. Yo tuve una oferta muy buena para un país que a mucha gente no le gustaría ir, pero yo estaba dispuesto a todo, que era Guinea Ecuatorial. Y la verdad es que el dictador en aquel momento en Guinea Ecuatorial, que sigue siendo el mismo de hoy, por cierto, dijo que no quería tener problemas con Chávez y que no me iba a dar el placer. O sea que internacionalmente también te bloqueó entradas a otras empresas. Así como muchos lo bloquearon en Venezuela. Y muchos de nosotros no encontramos esa posibilidad de trabajar otra vez en la industria, en lo que sabíamos hacer. Inclusive, gente que era muy cercana a nosotros tenía que hacer unos inventos, Enrique, de esto de buscarse por el lado de allá, como dicen aquí, por la izquierda. Así, bueno, o sea, buscarse a alguien que te ayudara para poder trabajar como asesor. Pero fueron momentos duros. Entonces, mientras tanto, ¿qué había que hacer? Lo que sea. Mi segundo trabajo aquí fue repartidor de pizzas. Que bueno, hoy en día mucha gente dice, bueno, agarra el GPS y tú el teléfono. En esa época no había nada de eso. Y un GPS, sí, había mapa. Yo aprendí lo que era Miami con mapa. Y hasta que llegué un día en esa repartidera de pizza que me estaba yendo bien, y me equivoqué y terminé en un sitio que los que viven aquí en Miami lo conocen, Opa Loca, a las 7 de la noche, y wow, te voy a decir una cosa, yo ese día dije, yo no trabajo más en esto, porque me asusté muchísimo, estaba en un lugar que yo no podía. ¿Un lugar inseguro? Muy inseguro. Y presencia de drogas y esto, y yo dije, wow, esta parte de Miami yo no la conocía. La pude conocer haciendo eso. Bueno, y de ahí en adelante hice varios trabajos, por cierto, con una colaboración extraordinaria de la diáspora cubana, de los cubanos. Fueron los que me prestaron la mayor colaboración y aprendí a manejar un montacarga. ¿Tú te puedes imaginar eso? Qué bien. Y trabajé en un montacarga, o sea, aprendí. Lo que pasa es que el calor, el sol, no me permitió tampoco, ya la edad no daba para eso. Y así fue evolucionando. Estuve trabajando en el periódico El Venezolano, cuando Osvaldo Muñoz era el director de El Venezolano. Fui corrector, escribí artículos y además trabajaba con los editoriales. Me fui defendiendo hasta que logró el momento que una vez que ya pude tener el asilo y salir de aquí, podía viajar. Fui a Colombia y empecé a hacer trabajo de asesoría ya en mi materia. Del área petrolera. En Colombia. Fíjate todo el tiempo que transcurrió. Sí, transcurrieron. 10 años. Sí. Viendo ahí cómo sobrevivías hasta que de pronto. Sí, y entonces, bueno, allí la cosa se fue emparejando poco a poco hasta que, bueno, estamos hoy día aquí. Como dicen por allí, Dios aprieta pero no ahorca, ¿no? Bueno, Dios sí, Te apretó duro, ¿verdad? Pero me apretó duro. Yo le dije, coño, búscate otro, pero bueno, él sabrá. Yo al final de cuentas creo que fue un gran aprendizaje. Aprendí mucho más de cerca lo que es la solidaridad, que creo que hoy en día es un factor vital. La empatía con el otro es vital, Enrique. Yo eso lo aprendí en carne propia y le agradezco mucho a los cubanos que me tendieron la mano. Obviamente después hubieron venezolanos también, o hubo venezolanos también, pero los cubanos, sin preguntarme nada, pues me tendieron las manos. Bueno, eso hay que reconocérselo. Sí. A los cubanos en el exilio son muy solidarios. Muy solidarios. Y quizás los venezolanos debemos tomar esto como un modelo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es una buena recomendación. Ayudarnos unos con los otros. Y es así. Y entonces, bueno, aquí estamos, pues, gracias a Dios hemos sobrevivido a muchas cosas en el camino también, pero bueno. Ahora bien, pero ahora estás metido de cabeza defendiendo los activos petroleros de Venezuela en el exterior, especialmente Citgo. Y
uno que no es especialista en la materia ha podido observar como que los acreedores de Citgo, con algunos juicios que quisiera que nos hablara de eso, pudieran terminar tomando estos activos de los venezolanos y que quizás estos activos van a ser vitales para la reconstrucción de Venezuela cuando existe un cambio. Sí. A ver, voy a empezar de atrás para adelante. Sí. Perfecto. Porque sí creo que la pérdida de este activo Citgo en este momento representaría una pérdida para los venezolanos y para el liderazgo opositor venezolano y una ganancia para el régimen de Maduro, porque obviamente le va a sacar punta a todo esto cuando él es responsable directo de que eso ocurra. Mucha gente habla y especula y dice cuestiones para atrás y para adelante, pero la realidad es que los responsables de todo esto son Chávez y Maduro. No hay otro responsable de esto. Y Citgo, sí, Citgo es vital, creo yo. Yo no diría que imprescindible, pero es vital, sobre todo en los primeros 2 años, en la transición, en el cambio del modelo político de conducción del país. Porque teniendo a Citgo, claro, hay muchos colegas que dicen, bueno, pero eso lo podemos hacer con otro cualquiera, lo podemos hacer con traders. Bueno, tal vez, pero no de manera inmediata. Nosotros ya tenemos acuerdos, no los hemos firmado todavía, pero están a punto de, con Citgo PDVSA ad hoc, que sería transferible a Citgo PDVSA, para el suministro de combustibles desde el primer momento a Venezuela, a cambio del envío de crudo. Y además de esto, la posibilidad de que Citgo comercialice desde el primer día los crudos venezolanos. La gente piensa que esto es muy sencillo, pero no lo es. Digamos, el área más corrupta, más podrida que tiene la PDVSA hoy día es el Departamento de Comercio y Suministro, la Vicepresidencia de Comercio y Suministro, sin duda alguna. Y de hecho eso le ha permitido todas las sinvergüenzuras que han permitido, las que se han colado de Tarek El Aizami, alguna de la vicepresidenta, en fin. Eso es lo que ocurre. Entonces, en el primer momento eso no sería posible hacerlo a menos que tengamos a Citgo, que es una empresa... ¿Y hay alguna posibilidad de que la perdamos? Claro, hay una gran posibilidad de que la perdamos. ¿Y qué se está haciendo para no perderla? Bueno, ahí vamos entonces al principio. En el año 2019, cuando comienza el gobierno interino, se recibe Citgo, una empresa con una valoración del mercado de unos 4.500, 4.800 millones de dólares, pero con unas deudas de 4.800 millones. Todavía no habían entrado en escena todas estas demandas. Todas, yo quiero decir esto enfáticamente, todas las demandas, absolutamente todas las demandas corresponden al periodo Chávez y Maduro. No hay ninguna demanda que sea de los últimos 6 años. Ninguna, absolutamente ninguna. Los responsables son Chávez y Maduro. No way. Esa es la verdad. Ahora bien, en ese momento era una empresa que estaba prácticamente quebrada. O sea, obviamente su valor de mercado era equiparable a su deuda. Además de esto, comenzaron entonces en acción las demandas. La primera de ellas fue la de Crystalex, que fue una empresa que tenía una concesión que fue expropiada de la peor manera posible por parte de Chávez, absurdamente. No era necesario expropiarla para cesar el convenio, porque no era un convenio de interés nacional firmado por la Asamblea, pero bueno, lo hizo. Y eso le dio pie para que metieran su demanda en el CIADI, que fue brutalmente, pero pésimamente mal manejada por quienes eran las autoridades de Venezuela en ese momento. Por cierto, la procuradora era Cilia Flores. Entonces, Crystalex llegó hasta Delaware, donde estaba el juez Stark, con una sentencia del CIADI, y bueno, en el proceso legal logra entonces tener un embargo por 900 y tantos millones de dólares contra Citgo. ¿Pero por qué contra Citgo? Porque demostraron una teoría que circula por allí de alter ego. Entonces dijeron, el alter ego del gobierno de Venezuela, que fue quien me expropió, es PDVSA. Ahora, el alter ego de PDVSA es Citgo. Entonces, por lo tanto,
Si vamos contra el gobierno de Venezuela, de la República de Venezuela, vamos contra Citgo. Y allí es donde, bueno, o contra las acciones Tú has que estado tienen. enfrentado a esa decisión, ¿eh? Claro, y son muchos intereses, Enrique. Están los bonos 2020, están otras tantas empresas que han sido también todas expropiadas o productos de impago. Empresas importantísimas como ConocoPhillips, que están en el proceso, o sea, fondos que han comprado los derechos de litigio de muchas de estas empresas, fondos de lo que llaman, algunos lo llaman buitres, o sea, fondos, hedge funds que hay en los Estados Unidos. Y esto mueve muchos intereses tremendamente complicados. Hemos tenido victorias, hemos tenido derrotas, hemos hecho todo lo posible y no podemos perder de vista lo que yo he dicho sin tratar de justificarme, porque yo todavía creo que es salvable y creo que lo podemos Bueno, lograr. yo te quiero felicitar porque no has desmayado en la lucha. No, de ninguna Porque manera. de es el ninguna manera. activo más importante hoy por hoy de los venezolanos en el Claro, exterior. y lo que pienso, Enrique, de verdad, es que yo creo que para los 2 primeros años, Citgo es vital. Quizás después no la necesitemos, quizás después no es necesaria. Eso lo vamos a evaluar cuando estemos allí. Pero en los primeros momentos es vital, muy importante tener a Citgo para tratar de equilibrar de alguna manera 2 cosas importantes. El suministro de combustible para empezar a rodar la maquinaria en el país y el segundo, los ingresos que vienen de la venta de crudo. ¿Y tú no vamos crees a que si tener. hay un cambio en Venezuela, ese gobierno que emerge puede perfectamente llegar a un convenio con estas empresas que están demandando? Bueno, claro, eso Me, es... me pregunto. No, como claro, una- claro. Ojo, no soy abogado, simplemente se me está ocurriendo estás en alguna... lo correcto, ese es el objetivo. Nosotros hemos hecho el intento en muchas oportunidades de buscar acercamientos y acuerdos. No ha sido posible porque no está en el interés de las empresas o porque tenían desde hace tiempo la creencia absoluta de que esto lo iban a resolver. ¿Y tú no crees que muy en la corto medida plazo. que vean que viene Ahora, un cambio, claro. sí abrirán las puertas a una conversación? Es que tendría que ser así porque en el momento que se produzca un cambio en el modelo político de conducción del país, entonces habrá una necesaria negociación para la deuda externa. O sea, ese es un proceso ordenado que habrá Correcto. que hacerlo. Y entonces allí puede haber esas oportunidades. También habrán oportunidades de ofrecer a algunas de esas empresas su retorno a Venezuela, aquí están los activos que te expropian. Bueno, acuerdos se pueden hacer. Siempre es posible que se puedan llegar a acuerdos. Y pienso que ese es un objetivo. Nosotros estamos tratando, haciendo todo lo posible de mantener a Citgo bajo el control de las manos venezolanas, esperando y apostando a que se produzca un cambio en el modelo político de conducción del ¿Y país. qué te mantiene motivado en esta lucha? Bueno, me mantiene. ¿Ves luz al final del túnel? Yo siempre he apostado a eso. Yo sé que yo digo esto y la gente lo toma como si fuese un chiste, pero es que yo soy de los Tiburones de La Guaira. Nosotros esperamos 30 y tantos años para ser campeones otra vez y lo logramos. Y año tras año dijimos lo vamos a lograr. Yo veo que nos estamos acercando a un momento de ruptura importante, bien sea para que se perpetúe el crimen organizado en el poder en Venezuela o para que se rompa definitivamente esa relación. Y eso yo lo veo inminente y por supuesto yo apuesto a lo segundo. Y la situación en el Medio Oriente, que de alguna manera son los aliados del régimen en Venezuela, ¿tú crees que de alguna manera va a repercutir sobre lo que pueda pasar en Venezuela en el futuro cercano? Yo creo, Enrique, 2 cosas importantes. Creo que en las primeras instancias, cuando se nombró a Marco Rubio como secretario de Estado, muchos pensamos, yo todavía lo sigo pensando, pero yo te voy a decir por qué se movió el pensamiento. Muchos pensamos que eso era una consideración importante de que América Latina iba a ser un punto vital o importante o preponderante en la política exterior de los Estados Unidos. Y América Latina incluye Venezuela, incluye Cuba, Nicaragua, Bolivia, Colombia, en fin, América Latina. Y ver a América Latina, pensábamos nosotros, como un aliado de los Estados Unidos y no sencillamente como un sitio de malos, de la droga, del lavado de dinero, de la corrupción, etc. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado que la situación mundial
ha tenido un vuelco terrible. La invasión de Rusia a Ucrania no ha terminado de resolverse el asunto, por lo contrario, se ha profundizado. Hubo un serio enfrentamiento entre Afganistán y la India, o sea, Pakistán, todo eso es un momento complejo que también está allí latente. Luego, lo que ocurrió con Gaza, Israel, todo este asunto, ahora Israel, Irán, y todo esto comienza a mover también o a amenazar y cambia la percepción del mundo petrolero y lo estamos viendo en el aumento de los precios del crudo. O sea, hay muchas cosas en el mercado, en el movimiento internacional que han obligado a cambiar la visión hacia eso, a enfocarse en eso, y yo no digo descuidar, pero no es ahora la prioridad que pensábamos nosotros podía tener. Pienso que hay que mantenerse, hay que insistir, hay que perseverar, porque en algún momento también muchas cosas que están ocurriendo en el mundo van a tener que ¿cómo se dice?, tensarse y romperse el hilo y habrá algún tipo de solución. A lo mejor en algún caso será la que nosotros pensamos, en otros casos no. Pero yo sí veo que todavía es un momento de perseverar, todavía hay un momento de tener fe, fuerza y esperanza en que las cosas pueden cambiar. Y yo creo que en el Medio Oriente hay un peligro latente importante. Si por alguna cosa extraña, aunque no le convenga a China, tampoco le conviene a los Estados Unidos, pero Irán obstruye el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del crudo que se mueve sobre barcos en el mundo. O sea, estamos hablando de 20 millones de barriles, caramba. Diarios. Yo creo que eso podría afectar el precio del crudo y por ende el precio de los combustibles de una manera importante en todos los lugares. Entonces, ¿eso conviene a cuál economía le conviene eso? ¿A quién le conviene eso? Obviamente, ¿lo pueden hacer los iraníes? Bueno, cuando tú tienes, digamos, ese radicalismo absoluto y total, eso también puede ocurrir. Pero bueno, estamos en un momento complicado. ¿Y le interesa, por ejemplo, a China tener petróleo más caro para una economía que está claro que no. Sufriendo problemas tan serios? Claro que no. Yo creo que los chinos estaban muy conformes donde estábamos antes, en 62, 64 dólares. Todavía los 70 y algo son precios que se pueden manejar por cualquier economía. Pero yo creo que ya cuando esto vaya de 80, 100, 120, 140 dólares el barril, la cosa se complica, porque eso va en contra de cualquier tipo de economía. Y la economía china, como tú bien lo dices, en los últimos meses, tú que eres un hombre de la bolsa y que sigues todo esto, sabes que no está en el punto más alto que tenía. Igual tampoco nos conviene desde el punto de vista económico a los Estados Unidos ni a Europa, ¿no? Claro, pero como China e Irán tienen, digamos, un convenio tácito de protección uno del otro. Claro, pero también... Entonces quizás China no apoyaría el cierre del canal de Hormuz. Claro, eso es lo que yo creo. El estrecho de Hormuz. Eso es lo que yo creo, pero cuando aparecen los radicalismos, Enrique, no se pueden hacer conjeturas racionales, ¿no? Y eso es preocupante. Eso es una espada de Damocles que está allí y el mercado lo sigue muy de cerca. Hemos visto un aumento significativo, importante en los precios del crudo en los últimos 10 días. Sí. Y creo que la tendencia es hacia allá y vamos a ver qué es lo que va pasando. Yo creo que hay decisiones importantes que se van a tomar en los Estados Unidos, en Israel y en el G. Bueno, ya no sé si es el G8, ahora el G7, pues ya no sé cuál G, pero allí se van a tomar decisiones y esas decisiones van a afectar positivo o negativamente lo que pueda ocurrir a corto plazo. Horacio, yo quisiera antes de terminar el programa, porque ha sido bien interesante todo lo que nos has comentado, que enviaras un mensaje a todos los venezolanos, pero especialmente a los jóvenes, que soñamos en una Venezuela próspera. Claro, eso ha sido uno de los temas que en los últimos meses yo he tomado también como bandera, Enrique. Yo creo que, por ejemplo, quienes ya tenemos una experiencia acumulada de mucho tiempo, que sabemos que podemos hacer aporte, no estamos pretendiendo, por lo menos en el área que nos corresponde a nosotros, en el área de la educación, en el área de la formación,
hacer una nueva carrera. De ninguna manera yo voy a hacer una nueva carrera en la industria petrolera. Eso es absurdo, no tiene sentido. Pero sí estoy en la disposición, como muchos de mis compañeros, de prestar una colaboración durante los primeros tiempos, ayudar en la formación académica, la formación de conocimiento, la formación de educación para el trabajo, que es vital. Porque los jóvenes son los que tienen que tomar el testigo. Ese testigo que se hace como en las carreras de los 800 metros. Bueno, eso lo necesitamos a los jóvenes. Los jóvenes tienen que incorporarse en esto. Y he tratado de enviar este mensaje por distintas maneras a través de las publicaciones que hacemos desde PDVSA Ad Hoc, haciendo el llamado de que se incorporen, de que comprendan cuál es la situación. Y además de esto, en lo que tiene que ver el eslabón o el punto de la educación. Esa educación que hablamos al principio, de que yo prácticamente toda mi formación es escuelas públicas. Eso no existe hoy en día en Venezuela. Las universidades que conocimos no son las universidades que existen, pero pueden volver a ser y pueden ser aún mejor. Yo tengo firme convicción de que nosotros estamos en el momento que podemos ayudar, podemos colaborar y que los jóvenes van a asumir ese reto. Todos estamos esperando que el sol salga para todos. Y quisiera de verdad agradecerte muchísimo, Horacio, por haber compartido tu historia, tu visión, tu compromiso. Agradecerte en nombre de todos los venezolanos esa defensa que estás haciendo sobre activos que son fundamentales para reconstruir a Venezuela. Y también por habernos aportado una entrevista que inspira y da gran esperanza a que pronto podremos ver esa Venezuela próspera que todos queremos. Bueno, muchísimas gracias. Para finalizar, agradezco mucho esas palabras, señor gobernador. La verdad es que ha sido para mí un privilegio y un placer compartir el programa contigo. Gracias. Bueno, amigos, espero que de verdad les haya encantado el conocer cómo se formó un hombre como Horacio Medina, todos los momentos difíciles que tuvo que sortear a lo largo de su vida, para que sintamos pues que la vida es enfrentar situaciones y convertirlas en una oportunidad para crecer. Un gran abrazo y nos vemos la semana que viene.